Hola, mi nombre es Oscar Durán, creador y host de Mentes Creadoras, el podcast donde tengo conversaciones con personas increíbles que se atrevieron a crear y a construir una vida a partir de su pasión. Imagina poder cobrar, pagar y enviar dinero desde tu país en Latinoamérica a cualquier parte del mundo con tan solo unos clics. Bueno, pues eso es Global 66. Y en el episodio de hoy vamos a conversar con Tomás Berkovich, su cofundador, y con Santiago Mejía, Country Manager para Colombia. Dos mentes creadoras con las que vamos a conversar sobre sus experiencias creando y escalando una de las fintech de mayor crecimiento en América Latina. Con Tomás y con Santiago no solamente hablamos de sus historias, sino también de tecnología, liderazgo y los retos de crear una compañía como Global 66 en la región. Sin duda, una conversación llena de espíritu emprendedor, experimentación, pero sobre todo de mentalidad de crecimiento. Así que si tú eres una de esas personas que sueña en grande, esta conversación es para ti. Aquí te dejo con el episodio número 184. ¿Listos? Sí. Bueno, Tomás, bienvenido a Mentes Creadoras. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Muchas gracias por estar acá. Feliz siempre de venir a Colombia y tener conversas entretenidas como supongo que hacer esto. Súper. Oye, quiero arrancar con algo y es, ¿cómo es eso de que desde los 7 años estás vendiendo cosas y haciendo y creando pues como proyectos y cosas? Yo creo que uno nace en parte con un ADN, man, de lo que le gusta. Algunos son buenos para el fútbol o les gusta, otros. A mí siempre me gustó hacer cosas y creo que también vengo de una familia de inmigrantes que toda mi familia fue emprendedora por A, B o C motivo. Ajá. Entonces creo que uno va, de muy pequeño, va tomando esas cosas y nada, los primeros años de vida uno se da cuenta que son críticos en la formación de una persona. Y uno va absorbiendo cosas de su entorno, de cómo es su familia, cuáles son sus referentes, y probablemente por ahí sale esta inquietud, creo, por hacer cosas, por crear, por agregar valor, por impactar en la vida de las personas. Ok. ¿De dónde inmigraron? ¿De dónde inmigró tu familia? Mira, por el lado de mi padre venían de Odessa, de lo que hoy día es Ok. Ucrania, Ajá. escapando de la guerra, familia judía Chat. difícil, digamos. Y por el lado de mi madre, tengo mi abuelo era francés, de hecho mi bisabuelo fue uno de los que soldó la Torre Eiffel. Ok, ¿Ya? wow. Y después lo trajeron a Chile a soldar el Muelle Barón, que era un muelle bien como icónico de Viña de Valparaíso. Chat. Y mi abuela materna, alemana. O sea, mi bisabuelo llegó a Alemania, alemán. Ok. De hecho, ahora estamos tratando de recuperar la visa alemana para que la tengan mis niñitas y todo, pero Sí. claro, al final, todos escapando un poco de la guerra o por alguna oportunidad en Chile, llegaron a Chile. Imagínate, un país en el fondo del mundo. Llegaron para allá y todos llegaron a prácticamente emprender de alguna manera, y el lado de mi padre pusieron tiendas de ropa, boutiques, que al principio eran una tiendecita chiquitita, y eso poco a poco empezó a crecer y hasta el día de hoy es una empresa familiar. Y el lado de mi madre tenían tintorerías, donde dicen igual acá, aquí dicen igual. Sí. donde La ropa. un abuelo hacía ropa y el otro la lavaba. Ok. Divertido. Y así es como al final llegaron todos a... Y una historia increíble es que mis dos abuelos se sentaban en el asiento al lado, en el liceo, en el colegio cuando eran pequeños, y después, muchos años después, mi padre se conocieron con mi madre y se terminaron casando, pero total coincidencia. Sí. Oye, y ahí hubo como algún ejemplo, ¿no? Pues, o sea, como que tú viste a tu familia emprender y crear cosas, o sea, de alguna manera hay una influencia en eso también para que tú desde chiquito... Yo me imagino que como sí. que estuvieras ahí. Sí, que de nuevo, es lo que uno va aprendiendo desde muy chico iba con mi papá a las tiendas, iba a la fábrica donde se hacía en esa época, todavía toda la ropa la hacían prácticamente con las máquinas de corte y todas las cosas, y las señoras con las máquinas de coser, y uno ve como todo el proceso, y eso la verdad es que me llamaba mucho la atención y bien increíble.
¿Vive tu papá todavía? Sí. Ok. Sí, mi abuelo murió hace unos pocos años. Ujú. Mi papá sí. Y hoy día lo lindo es que esta empresa que partió mi bisabuelo, que en el inicio hacían pieles. Ok. Pieles, abrigos de pieles para la señora. Sí. Fíjate que eso hoy día estaría preso, weón. Estaría en la Sí, los cárcel por animalistas. hacer piel. Eso derivó después en tiendas en ropa, digamos. Era una Ajá. boutique. Mi abuelo contaba que vestían a las señoras de los presidentes como bien exclusiva, y eso hoy día, bueno, después trabajó mi padre, bueno, mi bisabuelo. Mi abuelo partió trabajando como a los 10, 12 años, no fue a la universidad y trabajaba con su padre, y después mi padre, mi tía también, y Ujú. ahora mi hermano es el CEO de la Ok, compañía. o sea, ha seguido toda la Así que tradición. yo estoy también, participo en el directorio, tengo un Ajá. primo que también participa. Entonces, al final es una historia familiar que ya estamos en la cuarta generación y nada, Qué es de las pocas interesante. empresas de retail que ha sobrevivido en Sí. Chile como standalone. Entonces, es linda historia. ¿Qué recuerdas un poco como de tu abuelo o de tu papá en ese camino emprendedor? Yo te diría que algunas cosas como que hasta el día de hoy me llaman la atención. Uno es como su foco en las personas, en la gente que trabajaba en el equipo con ellos. Ajá. Hay personas que llevan más de 50 años trabajando en esa compañía. O sea, que partieron con mi abuelo hace muchísimos años y hoy día estuvieron con mi padre y ahora siguen con mi hermano. Entonces, esas personas están ahí porque de alguna manera conectaron y mi abuelo era muy preocupado de las personas, mi padre también, mi hermano. Entonces, eso creo que es bien clave. Mi otro abuelo, por ejemplo, el de la tintorería, la Baseco, le dejó, dentro de su testamento, le dejó la operación a su equipo, a las Ok. personas que trabajaban. Y eso siguió, bueno, después no lograron continuarlo, tuvieron un problema con la pandemia, todo, y desgraciadamente hoy día no sigue, pero estaba la importancia de las personas. Ajá. Y lo mismo en los clientes, ¿sabes? Es como la importancia de las personas en un 360. Entonces, Sí. me acuerdo patente de mi abuelo, mi padre, los fines de semana yendo a las tiendas, ellos mismos atendiendo a las clientas que necesitaban y tratando de mantener siempre esa cercanía con el cliente, que yo trato de llevarlo mucho a Global 66. Para mí, justo hoy día en la mañana, nosotros tenemos algo en Global 66 que es el CX Day. Ajá. Que significa que todos en Global tenemos que pasar, ojalá un par de veces al año, por el equipo de servicio al cliente, por hablar con clientes por WhatsApp o por contestarle un ticket o algo, para que sintamos el dolor, las necesidades, para que conectemos también con nuestro equipo de CX, que si en el resto del equipo no cometemos algún error grave, al final eso le repercute a los clientes y a nuestro equipo de CX, que es el que tiene que después dar la cara a los clientes. Entonces, tratamos de mantener esa cercanía, y justo hoy día en la mañana nos llegó un mail a todos para invitarnos a inscribirnos en un nuevo cohort, digamos, de Customer Experience. Y le escribí al equipo, le decía, yo estoy convencido que una de las cosas que van a ser claves en que Global sea una empresa del montón, buena o extraordinaria, o que la saquemos del estadio, va a ser qué tan conectados estemos todos con el cliente. Entonces, para mí es algo demasiado relevante y creo que viene en parte de lo que vi desde muy pequeño, hacer a mi abuelo, a mi padre, estar muy cercano al cliente. Interesante. Me voy a volver un poquito como cronológicamente, y yo encontré, eres el segundo ingeniero civil que está en el podcast, pero que además es emprendedor. ¿Por qué estudiaste ingeniería civil? Uy, linda historia. Yo toda mi vida quise ser arquitecto. Toda mi vida. Tan así que para mi graduación del colegio, todos mis tíos me regalaron algo ligado a arquitectura. Libros de arquitectura, reglas T, todo lo potencial de arquitectura. Y me pasaron un par de cosas. La primera es que, como en tercero medio, me hicieron una prueba de aptitudes en el colegio, como para qué eres bueno, como para perfilar qué quieres estudiar. Y te preguntaban, te hacían la prueba y te preguntaban qué quieres estudiar. Y me llamó no sé si era la orientadora, me llamó a su oficina. Y me dijo, ¿por qué quieres estudiar arquitectura? Yo le digo, bueno, le doy mis razones. Y me dice, y en resumen, me dijo, tú no tienes dedos para el piano. No, como tú no estás para eso. No, tú no estás para eso, güey. No, como como que tu visión espacial, no tengo nociones de visión espacial. Y yo salí enojado, dije, vieja maldita. Sí. Ya, yo quiero ser arquitecto. Me pasó eso, y después me pasó que mi padre
inconscientemente, si bien siempre me ha apoyado en todo y me apoyó hasta el final, él inconscientemente quería que yo estudiara ingeniería. Ok. Porque también, en el fondo, ya teniendo más canas y más, él decía, mira, arquitectura tiene un campo de acción bien acotado a, Sí, eres claro. arquitecto. Si tú estudias ingeniería, me decía, tú puedes también trabajar en construcción, en hacer edificios. Claro, no va a ser el que va a dibujar los planos, pero también puedes estar ligado a eso. Pero también puedes trabajar en lo que se te ocurra, en finanzas, en marketing, Ajá. en áreas comerciales. O sea, tu campo es mucho más amplio y es una visión de padre que Como creo que desde la tenía, experiencia, creo que pues. desde la experiencia, y creo que tenía razón. Entonces siempre de a poquito, como que me tiraba el bichito. Y resulta que como funcionaban los procesos de carrera en Chile, estudiabas la prueba, arquitectura para mí tenía una prueba especial, y después tú postulabas a las carreras y universidades que querías. Ok. Y si no quedas en una, automáticamente pasas a la siguiente. Y yo iba a estudiar arquitectura en la Católica, que es una universidad tradicional, y si no, arquitectura en la Chile. Ujú. Y la noche antes de las postulaciones me había ido muy bien en la prueba en general. Sí. Y estaba seguro que entraba a ingeniería en la universidad que quisiera, arquitectura en alguna y arquitectura en la Católica, que era la que yo quería, dependía de una prueba especial. Ok. Y en resumen, la noche antes llegan mis padres de una comida tarde y nos pusimos a conversar y al final yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a dejar al destino. Entonces postulé primero arquitectura en la Católica y segundo ingeniería. Porque también decidí que yo quería estudiar en la Católica, que era como la universidad que me Sí. gustaba. Y resumen, me quedé afuera de arquitectura por un punto. No puede ser. Por un punto. Sí. Y como me dijo, mi mejor amigo me dijo, bueno, Dios te regaló un punto. Es lo mejor que estuve un poco alineado Sí, con lo que sí. quería mi padre. Y nada, pues al final, eso fue lo que creo que fue la decisión correcta. O sea, si bien no fue mi decisión, me lo tiraron de arriba. Sí, al de final porque parte. estuvo bien. Creo que al final resultó bien porque mi padre tenía razón. Siendo ingeniero, uno aprende un poquitito de todo. Ujú. Y el campo es mucho amplio. Ahora me estoy desquitando en la arquitectura. Queríamos cambiarnos de casa con mi señora y fuimos a ver algunas casas y al final dije, ¿sabes qué? No, nos vamos a construir casa desde cero. Sí, sí, sí. Y la verdad es que me he disfrutado el proceso increíble de ir viendo los planos con el arquitecto y que, Ujú. o sea, y ese proceso de creación también me encanta. Así que bueno, ahora por lo menos estoy teniendo una pequeña pincelada. Bueno, de la bien, sí, arquitectura. has podido mezclar un poquito ahí en la vida. Sí, bueno, y trabajé también cuando salí de la universidad, trabajé un año prácticamente en un grupo inmobiliario Ok. que me tocaba también trabajar muy de cerca. Yo hacía la parte más de evaluación de proyectos, Sí. la parte más ingenieril, pero trabajaba muy de la mano de los arquitectos para hacer los estudios de cabida, qué se podía hacer en Ajá. el terreno. Entonces, igual he tenido mis acercamientos con la arquitectura. Oye, qué bueno. Y entonces, ¿por qué no seguiste trabajando en el grupo inmobiliario? Siempre tuve esta inquietud con emprender. Mientras estaba trabajando en el grupo inmobiliario, un amigo del colegio de la universidad me propuso una idea de emprendimiento. Ajá. Y empezamos a trabajar los fines de semana, los días de semana después de la oficina, y le empezamos a moldear esta idea. Y llegó un punto que ya era, o le damos o no le damos. Sí. Y ahí al final me costó harto tomar esa decisión, y es una anécdota que me gusta contar, porque me senté a pensar qué era lo que yo quería en mi vida, ¿ya? Y ingeniero también medio cuadrado. Ajá. O sea, tuve, por supuesto, ramos de optimización, y en optimización tú definías una función a maximizar o a minimizar, ¿ya? Ajá. Y yo dije, bueno, ¿qué es lo que quiero maximizar en mi vida? Quiero maximizar la plata, o quiero maximizar los viajes, o quiero maximizar el tiempo libre. Al final dije, yo quiero maximizar mi felicidad. ¿Ya? Ok. Ese fue ¿cómo voy a ser más feliz? Y un día saliendo de la oficina, cuando trabajaba en el grupo inmobiliario, me topé en un semáforo, que yo trabajaba como en el sector de oficina lindo de Santiago, entonces está todo lo ejecutivo importante, y en el semáforo había puro auto espectacular alrededor mío. Ya el mío no era así, pero... y mi racionamiento fue, si yo sigo mi carrera de ingeniero, que por suerte es una buena carrera, me ha ido bien, quizá algún día me voy a poder comprar un auto de esto, graficarlo en casa, en auto, en cosas materiales. Sí. Pero calculé que el 40% de mi tiempo despierto de la vida completa, va a ser trabajando. Entonces dije, ¿qué prefiero? ¿Tener el auto para ir y volver a la oficina, que va a ser, no sé, 1 hora al día, 1 hora y media al día? ¿O prefiero esas 8, 10, 12, 14 horas al día que voy a estar trabajando haciendo lo que realmente me apasiona? Y ahí dije,
en verdad esto es lo que me gusta, esto es lo que me hace feliz, filo, si no, nunca me puedo comprar el auto, la casa, qué sé yo, pero bueno, claro, estoy al día siguiente renuncié y ahí partí. Ok, muy bien. Y esa empresa se hizo realidad. Esa empresa se hizo autos. realidad. No era una empresa de auto, era una empresa que lo que hacíamos era revenue management para la industria del cine. El revenue management es lo que hacen la aerolínea. Todo el software que hay detrás que optimizan el precio, ¿ya? Hicimos eso para la industria del cine. Ok. Y nos costó al principio, logramos hacer un piloto en Chile, y eso, el cine donde hicimos el piloto fue el que más, de ser un cine promedio, pasó a ser el cine que más crecía en Chile por asistencia y por ingreso. Ajá. Y lo logramos escalar a una de las cadenas más grandes en todo Chile, empezamos a trabajar con otras cadenas en Chile, empezamos a trabajar con Cinépolis, que es una de las cadenas más grandes del mundo en México. Nos fue muy bien en una ciudad, nos llevaron a otra ciudad, nos fue muy bien y parece que nos fue tan bien que me di cuenta que nos estaban copiando el sistema. Ok. Ellos mismos. Ellos mismos. Ya. Nos votaron de México y a los 6 meses se compran Cinehoich en Chile, que era nuestro principal cliente, Ajá. y nos votan de Chile. Ok. Entonces, hasta ahí llegó, fue un emprendimiento que logró vender que me dejó un montón de aprendizaje, pero que no escaló más allá. Sí habíamos partido lo que yo llamo el plan B, lanzamos Cuponatic.com, Sí, que es el que viene. un e-commerce y qué sé yo, y Cuponatic al final se llevó a la mayoría de los equipos y fundamos otra compañía que se llama EasyTech, y entre las dos en el fondo tomaron el equipo que había en Zeta Pricing y no tuvimos que, gracias a Dios, despedir a nadie ni nada, pero el proyecto de Zeta Pricing como Revenue Manager en cine, en la práctica murió. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Y qué aprendiste? Oye, al principio una rabia de los mil demonios. Uno joven, también inocente, tenía 25, 26 años. Decía, ¿cómo? ¿Por qué me están copiando? ¿Por qué son así? ¿Por qué? Si yo estoy... O sea, todo conversable. Yo era bien flexible lo que ellos quisieran. Entonces, después en la vida uno va entendiendo que así funciona el juego. Y es sin llorar. Sin llorar. Ahí lloré, me dio rabia, pero es sin llorar. Y bueno, eso, y después sacar las conclusiones y los aprendizajes del por qué pasó lo que pasó, que uno al principio dice, esto, pero uno también tiene que hacer el mea culpa y entender dónde se equivocó uno, por qué llegó a esa situación, y para la otra, cómo evitar ponerse en ese jaque mate que me hicieron y que nos liquidaron en la práctica. Sí, seguro. ¿Y no pensaste en no volver a emprender? O sea, como en... ¿Fue opción o no? No, yo creo que cuando uno ya está embarcado en esto y le gusta, porque a mí me gusta. Si no te gustara y vives esto se trata, yo siempre digo, de resolver problemas todo el día. Cuando un emprendedor nos toca, 80% del día estar resolviendo problemas, tomando decisiones fáciles, medianas, difíciles, pero al final del día eso te tiene que gustar. Si no te gusta, estás frito. A mí me encanta y por eso no lo paso bien todo el tiempo, obviamente. Todo el mundo cree que esto ve las noticias lindas nomás en los diarios, qué sé yo, pero el día a día tiene sus complejidades y muchas veces es muy duro. Porque uno al final, yo siempre digo, el rol del CEO somos el jamón del sándwich. Estás entre los accionistas, el directorio y todo el equipo. Y si bien todos queremos que a la compañía le vaya bien, y estamos alineados en eso, hay muchos otros desalineamientos. El equipo quiere más beneficios, quiere mejores sueldos, quiere más presupuesto, y el directorio quiere más revenue, más utilidad, controlar los gastos, que la empresa esté generando profit. Entonces, a uno nos toca un poco como alinear a todo el mundo y que esta ecuación funcione y que estemos todos más o menos tranquilos. Quizás no todos van a estar en su peak digamos, de felicidad o de teniendo todo lo que les gustaría, pero no es un rol muy simple. Sí. Oye, y Cuponatic sí escaló y estuviste varios años, de hecho existe todavía en varios países. Cuponatic escaló partimos en Chile y después nos asociamos con Cristian, el que somos socios hasta el día de hoy, muy buenos socios, y Cristian abrió Colombia y Perú, también con David, otro socio. Después nos compró una parte de Cuponatic, Metro International, que era esta empresa sueca que distribuía el periódico Metro en todo el mundo. Ellos nos compraron una parte de la compañía y con eso también abrimos México, que ellos tenían una operación en México.
Sí, y bueno, es una industria que creció muy rápido y después se fue bastante, o sea, no fue la industria que todos esperaban que fuera, porque al principio era una locura, salió en Forbes como the fastest growing company ever, y en la práctica la gran mayoría de los competidores se murieron, Ajá, ¿no? no solo en la TAM, en el mundo, Sí. y hoy día en la TAM somos probablemente los líderes de mercado, porque el que era el líder de mercado Groupon mundial murió en Latinoamérica para la pandemia. Entonces queda Cuponatic y sigue operando en los 4 países, una empresa rentable, con un equipo sólido, y tiene su nicho de mercado en personas que les gusta los panoramas, la entretención, cosas de belleza, a precios muy, muy competitivos. También a los merchants les trae clientes constantemente. Le hemos ido desarrollando herramientas de software. Hoy día tenemos una especie como Shopify, pero para comercios de servicios, tienen agendamiento, email marketing, una serie de cosas que le agrega valor. Así que sí, ahí va. Estamos en el directorio también. Y qué chévere. También. Oye, ¿cómo llega entonces el mundo de los servicios financieros a tu vida? Porque, o sea, era como boletas de cine, después un poco como comercio, e-commerce y demás. Sí. ¿Y dónde llega FinTech? FinTech llega porque el año 2012 me invitaron a hacer un posgrado en Columbia, en Nueva York. Y en este posgrado iban puros emprendedores de Latinoamérica con empresas de alto crecimiento. Y uno de los amigos que me dice ahí es, Cristóbal Forno y Nico Gallardo, que ellos habían fundado una empresa FinTech antes de que existiera el término FinTech. ¿Ya? Okay. Ellos hace más de 15 años atrás pusieron el dólar peso en Chile en una plataforma tecnológica que con un par de clics tú podías comprar o vender dólar peso. Okay. De manera muy fácil. Que eso hoy en día es súper famoso, pero hace 15 años nadie hacía eso. O sea, era una locura y ellos crearon una empresa muy linda. Y en esa época tenían unos temas societarios y les tocó comprar una parte a algunos socios y nos invitaron a Carlos Londoño, al fundador de On Vacation acá en Colombia, y a mí a acompañarlos y comprar un pedacito yo había justo vendido a Metro International un pedazo de Cuponatic, entonces tenía algo de liquidez y invertí en un par de compañías. Y bueno, ahí entré al directorio, me invitaron al directorio de Capitaria. Entonces ahí empecé a conocer más de la industria financiera, de FinTech. Y bueno, un par de años después Cristóbal se fue a Londres a ver lo que estaba pasando en el ecosistema FinTech, que ahí empezó a nacer, año 2016. Recién estaban apareciendo compañías, digamos, que hoy día son más famosas en la industria FinTech. Y volvió loco con lo que la tecnología podía hacer para hacerle la vida más simple a las personas y a la empresa en el mundo financiero. Y bueno, y ahí parte la historia de Global 66. Ok. Ahorita hablabas de identificar problemas y como de esa habilidad de ir identificando problemas para solucionar. A mí me parece que en FinTech, pues claro, todos hemos vivido un problema con el sistema financiero en alguna de las ramas, ¿no? Pero de ahí a hacerlo realidad, sobre todo en FinTech, creo que hay un gap grande porque se necesita tecnología, conocimiento, etc. Regulación, además, claro. Sí. ¿Cómo pasaron ustedes de darse cuenta de todo eso que estaba pasando en Londres a hacerlo realidad en Latinoamérica con Global 66? Sí, yo diría, lo primero es que conceptualmente lo que nos dimos cuenta son un par de cosas. Uno, que nuestra teoría, que la hemos súper comprobado, es que la industria financiera no está cumpliendo del todo su rol en Latinoamérica para las personas y las empresas. Y si ves un poco la data, que yo siempre doy los números, pero que son muy simples y ejemplificadores de lo que pasa en Latinoamérica, acá tienes, en Estados Unidos hay 330 millones de personas y hay más de 5.000 bancos. En Latinoamérica somos 660 millones de personas y hay menos de 300 bancos. O sea, hay 35 veces más bancos por persona en Estados Unidos que en Latinoamérica, y si haces el ejercicio con Europa es exactamente igual. Entonces, hay una falta de competencia brutal. Más del 50% de la población en Latinoamérica no está bancarizada, está subbancarizada. Y en la práctica los que están bien atendidos son las personas de alto patrimonio y las empresas grandes. El resto, el acceso friccionado, los costos están ocultos en un montón de productos, los que menos tienen más pagan. Entonces, nosotros creemos que ahí con tecnología se puede agregar mucho valor a las personas y a las empresas que no necesariamente son las más grandes y las con mayor patrimonio. Y lo otro que nos dimos cuenta es que puede sonar cliché, pero nuestro abuelo, vuelvo al ejemplo, mi abuelo, si bien les tocó llegar a Chile por razones de fuerza mayor,
no eran personas globales, eran personas que vivían mucho en Chile, tuvieron la suerte de viajar un poquitito y nunca se les pasó por la cabeza expandir su negocio a Colombia, Perú. Claro. O sea, se quedaron en Chile, hicieron su negocio en Chile y ya. Hoy día las personas somos globales, la mayoría de una u otra forma. Desde que pagamos Spotify o Netflix o compramos por AliExpress o por Amazon, hasta que muchos tenemos la opción de viajar, algunos de estudiar afuera o de irse a vivir al país que quieran. Claro, y eso te iba a decir, o sea, como que al final el mundo también es mucho más global hoy. Es mucho más global. Menos y lo cerrado. mismo para las empresas. Hoy día todos los emprendedores partimos y al tiro piensa, bueno, ¿cómo ir a vender a otro país? O también necesito pagar proveedor. Todos le pagamos a Google o a Amazon o a Salesforce o a alguna empresa. La mayoría contratamos talento de otros países que les tenemos que pagar de alguna manera. Entonces, tenemos clientes en otras partes del mundo y el recaudar eso es un dolor para un emprendedor colombiano, una empresa que vende fuera. Cuando te mandan la plata desde fuera a Colombia, tienes que llamar a la mesa de dinero para monetizar. Eso es un dolor de cabeza. 3 formatos para llenar y seguridad. Que con tecnología nosotros podíamos solucionar gran parte de esos problemas y hacerle la vida mucho más fácil a las personas y a las empresas. Y así creamos una cuenta global con la que hoy día partimos con un MVP muy simple, que era solo transferencia internacional porque había que partir por algún producto, vimos que ahí había un dolor grande, y partimos con un MVP que era una ruta, Chile a Perú. Okay. Y hicimos una página web en 2 semanas con un cotizador que por detrás todo el backend era Google Docs. O sea, tú llenabas un Google Form, era Tomás Berkovich queriendo transferirle a Oscar 100.000 pesos chilenos, que era tanta... Y eso caía en un Google Sheet, era una línea, un Google Sheet. Entonces reconocíamos cuando tú te decíamos, ya, transfiéreme esos 100.000 pesos, nos metíamos al banco a ver si había entrado la plata. Y si había entrado, nos metíamos al banco en Perú y le depositábamos a la persona así. Teoría MVP, do things that don't scale. Bien simple y manual hasta que te das cuenta que podías escalar. Bueno, y cuando eso empezó a escalar, construimos un equipo que le llamamos el equipo Flash, que era el equipo de tecnología que empezó a construir, digamos, la plataforma. Yo me dediqué a abrir países, a abrir cuentas bancarias, a abrir partners, y lanzamos Global 66 en diciembre del 2018. Y para hacerte la historia, digamos, eso fue hace un poquito más de 5 años. Hoy día somos un equipo de casi 300 personas distribuidas, tenemos operaciones en 6 países de Latinoamérica. Para que tengamos una idea de tamaño, ya estamos llegando a los $3.000 millones transaccionados a través de Global 66. Entonces, es algo que ha ido tomando escala. Y en la práctica lo que le ofrecemos a nuestros clientes es una cuenta global. Una cuenta global que les permite transferir en un par de clics a cualquier parte del mundo sentado desde su celular o desde su computadora en el caso de empresa. Te permite tener una cuenta multimoneda con cuenta en pesos colombianos, que paga un 11% de interés efectivo anual, está conectada, la puedes abonar por ACH, por PCE. Tienes una cuenta en dólares que rinde el 6% en dólares al año, no lo encuentras en ninguna otra parte en Colombia, y puedes convertir de peso a dólar con un clic, de manera muy simple. Tiene cuenta en euros, en libras, en peso chileno, mexicano, argentino, en soles, en reales. O sea, tú puedes tener todas estas monedas y tienes una tarjeta, una Mastercard, que es una Smart Card, que es la única tarjeta inteligente en Latinoamérica, que la gracia que tienes es que te debita de la moneda que estás gastando. Entonces tú vas a Estados Unidos o compras online en Amazon, te debita de dólares y te ahorras entre el 2 y 5% que te va a cobrar entre comisiones de la y por tasa de cambio y las comisiones la moneda, y demás. La tarjeta normal. Entonces es una tarjeta muy potente para viajar, para comprar en el extranjero, porque te ahorras un montón de plata. Y lo que acabamos de lanzar, que es algo game changer para Latinoamérica, es que la cuenta en dólares, en euros y en libras de nuestros clientes, personas y empresas, ahora tienen un número de cuenta afuera. Es decir, tú tienes un routing number en Estados Unidos, que es como si tuvieras una cuenta ya para pagar o recibir plata como local. Entonces imagina, y lo mismo en Europa y en Londres. Entonces imagínate, no sé, una freelancer colombiana que trabaja para Italia, le tienen que pagar en euros en vez de que le manden un SWIFT o por PayPal, que al final las comisiones son súper altas. Sí, pasan como por 2, 3 bancos cuando solo le pasas tu número de cuenta al que te tiene que pagar en euros, te abonan en tu cuenta de euros y listo. Y puedes gastar o puedes hacer un exchange a peso colombiano. O sea, es así de simple. Lo mismo para empresas que tienen que recaudar, vender, tienen clientes en Estados Unidos. Tan fácil como, y te ahorras todo lo de llamar a la mesa de dinero, de monetizar y de costos, ni hablar todo lo que te ahorras. Entonces,
Básicamente le ofrecemos una solución, una cuenta global a personas y empresas que les permite hacer su vida local e internacional de manera muy simple, transparente. Todos nuestros costos son transparentes. Nosotros mostramos el tipo de cambio spot del momento, que lo puedes chequear en Google o en Bloomberg, en línea. No le metemos, no lo inflamos como la mayoría de las instituciones financieras. Te mostramos exactamente lo que te estamos cobrando en cada transacción. Entonces, tratamos de tener una relación diferente entre empresa financiera y las personas y las empresas que la que ha tenido la industria financiera en general. Total. Oye, ahí me surgen varias preguntas y es, uno poquito, uno podría haber dicho, o ustedes podrían haber dicho, vamos a empezar por Chile, manejamos la regulación de Chile, si hicimos MVP con Perú, nos vamos a quedar ahí, cuando funcione bien, vamos a otro lado. Pero lo hicieron totalmente al contrario, o sea, como que construyeron un producto que pudiera escalar mientras tú ibas y digamos con un mindset diferente, como que crecías sin tener el producto. Como que ¿de dónde viene eso? ¿Cómo funciona la cabeza del founder ahí? Sí, yo te diría que, a ver, varias cosas. Uno, nosotros queríamos hacer algo que impactara a gran escala. ¿Ya? Habíamos emprendido antes, gracias a Dios nos ha ido bien. Cuporatic ya lo habíamos expandido por 4 países de Latinoamérica. Virtual, Capitaria también lo había expandido por 3 países de Latinoamérica. Y veíamos que había potencial y dolor en toda Latinoamérica por una solución como la que teníamos en la cabeza. Y lo otro que nos pasaba es que al tener múltiples operaciones se generaban efectos de red muy potentes. Entonces hoy día nosotros, al estar Global 66, hemos invertido muy fuertemente en regulaciones, en compliance, y hoy día tenemos infraestructura en todos estos países de Latinoamérica que nos permiten, por ejemplo, tener un producto peer-to-peer que yo te puedo mandar desde mi cuenta Global 66 en Chile a tu cuenta en pesos colombianos de manera instantánea. Y tú esa plata retirarla, pagar con tu smart card. Entonces se empieza a generar un efecto red. Tenemos básicamente Global, una de las funcionalidades es como un Nequi que conocen ustedes acá en Colombia, pero en toda Latinoamérica. O sea, Nequi conecta Colombia. Global conecta toda Latinoamérica en un formato muy similar, instantáneo entre usuario, en la misma moneda o en otra moneda en el mismo país o en otro país. Entonces, ese efecto red y esa escala era muy potente para la propuesta de valor que queríamos montar. Sí, muy parecido a lo que yo hacía en mi vida pasada con Kushki, que era como un API regional para hacer recaudo de manera regional, pero ese reto de hacer la personalización con la regulación y con las normas de cada país en Latinoamérica es muy grande, ¿no? ¿Cómo lo han sorteado un poquito ustedes? Efectivamente, uno de los grandes, te diría que nosotros ya decimos los primeros 5 años estuvimos enfocados en construir los cimientos de volviendo a la arquitectura, los cimientos del edificio, ¿ya? Porque tenía que ser muy sólido, una empresa financiera que trabajamos con el dinero de los clientes y teníamos que obtener regulaciones, construir los procesos y los equipos de compliance, de AML, de todo lo que, digamos, es necesario dentro de la industria, ciberseguridad, etcétera. Entonces lo que hicimos fue, nos dimos cuenta que la única manera de ganar en el largo plazo era ir regulándonos localmente y tener infraestructura propia en varios de los países, en los más importantes al menos que operáramos. Y eso fuimos haciendo. Y probablemente hoy día Global 66 es la empresa, es la fintech con más regulaciones en Latinoamérica como fintech, digamos, standalone, no que venga una mega corporación detrás. Entonces eso es lo que nos permite y nos da las bases para poder escalar el modelo y darle la tranquilidad a nuestros clientes. Total. ¿Cuáles son como los 3 factores que tú dirías, esto es lo que ha hecho que Global hoy esté donde está y que además tenga la proyección que tiene en el futuro? Yo diría primero el equipo. O sea, hay un dicho que me gusta mucho, elige primero con quién y después para dónde. Si con un buen equipo, con densidad de talento, con las personas alineadas con un propósito muy potente, creo que eso te va a hacer la diferencia de nuevo. Si eres una empresa del montón, o sea, si te vas a morir, si eres del montón, si eres buena o si la sacas del estadio. Entonces yo creo que de a poco hemos ido conformando un equipo en Global 66 y una cultura que invita al talento. Somos muy amigos de la cultura del feedback, de que nos digamos las cosas para ir construyendo. Entonces te diría, 1, talento. 2, te diría todo este heavy lifting que hicimos en regulatorio a nivel de compliance y todo, que permiten sentar las bases para construir la cuenta global realmente
y que realmente le simplifique la vida a las personas, le baje los costos, le haga... Sí. Todo ese trabajo que hicimos durante 5 años, creo que recién se está empezando a notar en la atracción, en el producto, y en eso. Y lo otro te diría que es pensamiento de largo plazo. Ajá. O sea, nosotros desde antes de partirlo no teníamos ni el nombre. Escribimos nuestra estrategia, definimos lo que llamamos el Everest, cuáles iban a ser Sí. los campamentos, a dónde queríamos llegar. Y esa estrategia la realizamos todos los años y tratamos siempre de pensar a largo plazo. Evidentemente hay Ujú. cosas de corto plazo que hay que resolver y todo, Sí. pero desde el principio tuvimos muy claro para dónde queríamos ir y hemos ido siendo, no te voy a decir que 100% consistente porque van saliendo cosas en el camino y uno va adaptando un poco el roadmap y qué sé yo, pero creo que hemos sido bastante consistentes en mantener ese norte, pensar en lo mejor para la compañía en el largo plazo y no lo que... Cosa que a mí me cuesta porque de repente soy bien disperso, de repente sale una oportunidad por acá y digo, oye, ¿y si hacemos esto? Sí, sí, sí. Vamos, ahí Cristóbal es bien, puta, sí, pues, bueno, no, vamos bueno, tenemos nuestra estrategia definida y Ujú. bueno, hay ciertas cosas que sí nos salen un poquito, pero te diría eso, ser fiel a nuestra estrategia a largo plazo y ir ejecutando con un equipo con alta densidad de talento, eliminar la burocracia, tratar de que la compañía no tenga burocracia, que los procesos sean simples. Sí. Si bien hay un organigrama, que hay que organizar a 300 personas, qué sé yo, tratamos que la compañía sea lo más plana posible en términos de nada, que todos hablemos con todos, que los problemas se solucionen lo antes posible, que las decisiones se tomen con data, pero rápido. Sí. Eso te diría. Muy interesante lo de la estrategia de largo plazo. Porque normalmente yo siento que en el ecosistema está mucho esto de itera súper rápido, empieza chiquito, ya llegará el momento de pensar, pero esto es al contrario, o sea, lo vamos a pensar, igual vamos a iterar, igual Sí. vamos a ir, igual vamos a hacer aprendiendo del cliente, pero sabemos para dónde vamos, de alguna manera. Bueno, te voy a hacer preguntas como de respuesta rápida, Muy ¿vale? Un libro que te haya marcado o que te haya impactado. La rebelión de Atlas. Ok. Es un libro que escribió una señora que ya murió, pero que se llama Ayn Rand, en los Ajá. años 40, si no me acuerdo si 40 o 50. Es un libro bien... Tiene 1200 páginas, es bien largo, pero es novelado, es muy rápido de leer, es muy entretenido. Y habla un poco de cómo toca muchos puntos, desde políticos, psicológicos, sociológicos, de emprendimiento mucho, y un poco es como los perfiles de personas dentro de una sociedad. Muy, muy entretenido, totalmente recomendable sobre todo que está emprendiendo. O sea, esto es, bueno, para mí un must, muy, muy, muy bueno. Súper, muy bien. Una serie de televisión, pues de Netflix o de alguna plataforma. Uy, miles, me encantan las series. Te diría Peaky Blinders de la última. Ajá. Muy buena. Ok, ¿por qué? Para mí, o sea, además de porque es una historia entretenida, pero te diría lo que más me llamaba la atención era dentro de la maldad y todo lo que tenía la serie, pero la genialidad y la estrategia de Tommy, digamos, el que mandaba porque el tipo era genial. O sea, qué manera de resolver problemas, de ir para adelante, de manejar o sea, una estratega extraordinaria. Ok, súper. Una característica que tú que consideres o que te hayan dicho que te hace único, a ti como mente creadora. Yo te diría que la conciliación. Ok. El poder hacer que las cosas funcionen y alinear a todos los stakeholders dentro de un problema chico, mediano, grande. Te diría que esa es una capacidad que me han dicho y que creo que que ha generado valor en el tiempo. Súper. Oye, y por último, ¿qué le dirías a alguien que quiere crear, que quiere arrancar a hacer algo? Mira, me lo dijo mi jefe cuando trabajé en el grupo inmobiliario, cuando le fui a renunciar, que no le gustó. Por otro lado, me dijo, te felicito porque esto que estás haciendo hoy día es el 50%. El 50% es tirarse el piquero, no sé si acá le dicen piquero a la piscina, como el clavado, no sé cómo. como trampolín.
Como del No, pero te paras en la piscina y te tiras. Ah, No sé ok. cómo le dicen. Sí, como de clavado. De clavado, eso. Sí. Te tiras el clavado a la piscina, ese es el 50%. Ajá. Y me dijo, el otro 50% es mantener tus ojos bien abiertos Ujú. para entender si el camino es por donde lo estás tomando o quizás tienes que por ahí pivotear y tomar alguna otra rama del camino. Pero eso, ese es mi consejo. O sea, el que de verdad esto no es para todos. El emprender uno de Claro. nuevo, lo ven en los diarios y suena súper lindo. Ujú. No es tan lindo. Sí. ¿verdad? Ya en la realidad es otra Y cosa. en la realidad muchas veces es muy feo. Ajá. Porque el que le toca pagar los sueldos a uno al principio, Sí. el que le tocan ese tipo de problemas, el que tiene al equipo de alguna manera en una mochila es uno. Entonces, tiene cosas que son muy duras, también tiene otras cosas que son muy buenas. Entonces, pero el que realmente le apasione es una montaña rusa muy, muy entretenida. Sí. Tengan resiliencia, porque esto también es para los que de verdad aguantan. Llegan Total. muchos golpes todo el rato y hay que aguantar, pero también hay que, de nuevo, ver para dónde va la cosa, por si uno está en un barco que no es el adecuado. Y lo otro es, cuando uno parte, tener un solo foco, que es Ajá. Product Market Fit. Tengo que demostrar que lo que yo estoy haciendo tiene un nicho de mercado que está dispuesto a pagarme y que hay, lo que yo digo es que hay agua en la piscina. Ya me tiré el clavado, ahora tengo que asegurarme de que hay agua en la piscina, que no me tiré un clavado, una piscina de puro concreto y que me pegué con todo. Y una vez que demuestro que hay Product Market Fit, ya después me puedo preocupar de otras cosas. Pero al principio, solo preocuparme de eso, iterar el modelo, hacer todo manual. Al principio no tiene sentido automatizar nada. Gastar lo menos posible y todo manual hasta que me doy cuenta de que el proceso funciona, que el proceso ya está listo para escalarlo y ahí recién me pongo a automatizar. Eso. Bueno, súper. Pues Tomás, ha sido una gran conversación. Muchas gracias por contarnos tu historia, por las anécdotas. Y bueno, creo que están haciendo algo muy interesante en Global y lo que hay es camino y trabajo por hacer en Latinoamérica. Muchas gracias, así es. Darle nomás, todavía, como dice Jeff Bezos, day one. Estamos partiendo. Total. Bueno, súper. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Vale. Y hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte en Spotify o tu player preferido para no perderte ningún episodio y compartir este contenido con alguien que necesite un poco de inspiración. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao, chao.